Ah, llega hasta ahí. Gracias. Solo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Le estaba contando a Diego que el aula en general es así, ¿no? Sí. Y que la poesía más amable, en realidad es mucho más amable que de la otra manera, pero bueno, a veces tenemos la amabilidad dedicada a, bueno, te iba a decir extranjero, pero no, ni extraño, Córdoba se cree república. No, pero es una amabilidad con la amistad, sí. No con la extrañeza. Aunque hay una relación siempre entre la amistad y la extrañeza, creo que hoy va a estar presente de muchas maneras. Bueno, acá está conmigo Diego también, la invitación fue hecha en esta semana. Lo van a presentar Sebastián y Fernando, y después lo que está pensado es un poco lo que salga. Aunque no es una improvisación lo que salga, sino es lo que salga en el estado de confianza y el pensamiento, porque Diego, lo que le sale, ya vi que tenés un papel, lo que le sale siempre es esa gran, por ahí me arrepiento de esta palabra, esa gran pasión con el pensamiento de Spinoza. Pero yo solamente quiero decir alguna cosa, que el título creo que nos gustó a los dos, Spinoza, un amigo de la vida, y yo me quedé pensando, yo lo pienso así, Diego, como la posibilidad de haber construido, conquistado, no sé cuál sería, permitido, habilitado la idea de que Spinoza puede ser un amigo de nuestra vida. Y yo eso lo agradezco, le acepto una gratitud por también lo sentía con vos, ¿no? Esa idea de poder habilitar una amistad en la vida. No es fácil tener amigos de la vida, ¿no? No sé, como que esa es una expresión rara, ¿no? Sería con quiénes vivir, con quiénes estar en la vida. Entonces, por ahí pasa casi todo, ¿no? Con quiénes estar en la vida. Y la posibilidad de estar con Spinoza es algo que me parece que Diego tiene mucho que ver entre quienes estamos aquí a habilitar ese lugar. Yo le decía a Diego, pero a medias, que la idea de contemporaneidad, digamos, cómo instalar una contemporaneidad, una amistad con alguien que vivió en el siglo XVII. Y cómo Diego compone con Spinoza una contemporaneidad, porque la contemporaneidad no tiene que ver con haber vivido en la misma época, sino con haber compuesto las mismas preguntas sobre la época. Las mismas preguntas, o no sé si nunca son las mismas preguntas, ¿cómo se dice eso, no? Haber podido interrogar una época con los mismos dolores y las mismas pasiones y los mismos amores. Y me vuelve la idea de dignidad, que la quiero
sacar, pero milita por la ventana. Bueno, y yo, no sé, creo que no te moleste esto, pero Diego ha sabido componer esa contemporaneidad con Spinoza y habitar los escritos de Diego es participar de esa amistad. De hecho, la filosofía es una relación con la amistad. Nosotros en algún momento tratamos de inventar una palabra que no prosperó, que era filoclínica. Esa idea de amistad, pensarnos como en amistad con la clínica. Y yo creo que digo esto ahora, que hace mucho que no lo pensaba, en tu presencia, porque me parece que en esta cercanía se puede componer la idea de una filoclínica. Con alguien que tiene esa amistad con la filosofía. Y bueno, es muy difícil tener una amistad con la filosofía. Tal vez la amistad con Spinoza es tu amistad con la filosofía. Bueno, no nos conocemos mucho con Diego, pero yo le tengo mucho cariño y siempre he disfrutado de su lectura amorosa de Spinoza. Y en ese sentido, para mí es una celebración y una cercanía muy querida que Diego esté aquí. Buenos días a todos y todas. La clase de hoy se titula Spinoza, un compañero de vida. Puede ir también, un amigo, un compañero. Y para realizar este recorrido vamos a darle la bienvenida y en breve la palabra a Diego Tatiani, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias de la Cultura, ex decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto de la Cátedra de Filosofía Política 1, Escuela de Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, docente de posgrado de distintas universidades de la Argentina y la región. Es también investigador académico. Ha escrito más de una veintena de artículos y algunos de sus libros son Spinoza, el don de la filosofía, Baruch, lo impropio, Spinoza, filosofía terrena. Bueno, recién también justo recordábamos la primera vez que lo había escuchado fue en Antena Negra, ¿no? Hay una charla ahí sobre una Spinoza más anarquista, uno más democrático. Como de repente no hubo tanta oficialidad, pero también se lo conoce en esos espacios. Y nos interesa escuchar a Diego Tatiani por muchas razones. Una de ellas es que es un estudioso de la obra de Baruch Spinoza, y Spinoza es, como dijimos, un compañero de vida. Autor Spinoza que lleva en su nombre el término bendición, y en su historia los efectos de lo contrario, el hecho de ser maldito y echado de su comunidad. ¿Acaso Spinoza es un autor excomulgado de las bibliotecas del pensamiento? Conversar sobre Spinoza con Diego es conversar sobre quién, dijo Borges, por Spinoza, dedicó su vida no solo a pulir lentes, sino también la dedicó a pulir el laberinto de la divinidad. Autor complejo Spinoza, que Diego, acá presente, nos ayuda a esclarecer cuando dice al respecto, cito a Diego, pulir, representar, dibujar, pensar, leer, jugar ajedrez, escribir, activar comunidades y amistades. La vida de Spinoza es una forma de vida espinosista. ¿Qué es una vida espinosista? Vida activa, vida de deseo que no es tanto impulso de autoconservación o perseverancia inercial como deseo de vivir, transindividual, abierto a la experiencia, producción adecuada de ideas, de vínculos y de objetos que no se determinan por su resultado, sino por la plenitud inmanente a la vida activa. Integración. También nos interesa escuchar a Diego porque su voz y sus palabras, las tuyas, apuestan a la reflexión en la universidad pública y sobre la universidad pública. Una universidad que alguna vez él nombró como universidad común, es decir, una universidad cuyos lenguajes, saberes y experiencias sean, en la universidad común,
renuentes a ser reducidos a una simple ecuación costo-beneficio. Fin de la cita. Es decir, una universidad que eluda en las aulas la tecnificación mercantil y la digitalización consumista. Pero entonces, ¿cómo pensar esta propuesta de universidad común? ¿Cómo pensarlo común en esta y ya no otra universidad? De Ámsterdam a Córdoba, de Córdoba a Valvanera, de Valvanera al mundo, movidos por la pregunta: ¿qué enseña la filosofía en general y la filosofía de Spinoza en particular a quienes se están formando y nos estamos formando en la continua formación para el ejercicio de escuchar los padecimientos de los seres hablantes? Spinoza, un compañero de vida; Tatiana, un compañero de pensar. Le damos la palabra luego de esta bienvenida, agradeciéndote que estés hoy acá con nosotros y nosotros. Una cosita que no dijimos, está grabando, por ahí está grabando. No te dije porque me dijiste que alguien publicó un chat y no te avisó. Cuántas cosas, ¿no? Muy buenas noches. Muchas gracias, Marcelo, compañeros, por la invitación. No es común esta hospitalidad y esta. Nada, ser alojado de esta manera en una aula como esta, para una conversación que va a ser una conversación sobre alguien, ¿no? Pensaba en relación a qué está siendo grabado y en relación a la universidad, que hay cosas que pensar, en mi opinión, ¿no? Porque me parece que la universidad no está pasando por un buen momento. Culturalmente, algo que, con humildad y concepto al museo, tenemos que. Porque una sala de aula, una conversación, es un lugar de. Creo yo, un lugar de encuentro. Es un lugar de aventura, es un lugar de errancia, es un lugar de ensayo, en todo el sentido de la palabra. Es un lugar de ironía, de autoironía. Y hoy todo eso que es casi una condición para el pensamiento está siendo muy reducido, hay como mucho temor, ¿no? Al riesgo de pensar, de equivocarse, de ser incorrecto, porque este tipo de dispositivos producen un cambio en la cultura de la conversación universitaria, digo, no solamente, ¿no? Pero me parece que esto que se llama para el pensamiento, en general, sea filosófico o no filosófico, esto, en mi opinión, esta extensión de un correctismo en todos los sentidos, lo obstaculiza y lo obstruye, en mi opinión. Y entonces esto es una cosa que tenemos que pensar en común también, según creo. Por eso, cosas como la hospitalidad, cosas como la invitación a pensar libremente y a equivocarse y a hacer uso de la lengua libre, el pensamiento libre. Acá pienso en Horacio González también, ¿no? Que su último libro sobre la universidad tiene que ver con eso. Es fundamental para recuperar o para preguntarse en qué se ha convertido no solo la universidad pública, sino lo público en general, ¿no? ¿Qué es lo público? Hoy, ¿qué es lo público? Son las redes sociales, la televisión, un conjunto de significados puestos a circular socialmente que probablemente no son más que lo privado elevado, multiplicado o elevado a una cierta universalidad. Parece que hay una malversación del público en este momento, no importa por qué, y entonces pensar, como están haciendo ustedes, como estamos haciendo mucho, pensar lo común, resignificar lo común, significa que hay una manera de resistir a esa malversación, ¿no? Sin ningún anhelo en mi opinión, sin ningún anhelo de masividad, porque el anhelo de masividad es aquello que cree ver el público. Y entonces esa dicotomía entre público y privado, desde cierto punto de vista, en el que no se desvanece, pasa a ser casi lo mismo, y entonces inventar lo común para pensar que se vuelve algo urgente.
espacios, en los ámbitos, creo yo. Bueno, pero entonces, la invitación en estos términos era para hablar de alguien que es extrañamente un filósofo del siglo XVII, ¿no? Que vivió poco tiempo, 44 años, y que lo leemos. ¿Por qué leemos un filósofo del siglo XVII? No es obvio, ¿no? Hay los historiadores más ortodoxos, más estrictos, llamarían anacronismo, ¿no? La regla de oro del historiador, el vínculo con los objetos culturales de la historia es no cometer anacronismo, es decir, no proyectar en ellos problemas, cosas o que son nuestras y no transpolar a nuestra propia realidad palabras, ideas, son del siglo XVII, ¿no? Hoy pueden decir no cometer anacronismo para trabajar científicamente, para hacer de un filósofo, de un conjunto de ideas del siglo XVII, un objeto de estudio académico. Cosa que yo hago, porque yo trabajo Spinoza y la filosofía del siglo XVII son mi objeto de estudio académico, para el cual se requiere una serie de recaudos metodológicos, filológicos, históricos, críticos. Sin duda, ¿no? Eso es como una cosa. Ahora, usé una palabra que es la palabra, voy a olvidar si entro por aquí, la palabra anacronismo, ¿no? Hay un libro que me gustó mucho, no sé si es tan reciente, de un historiador del arte, que se llama Yuberman, ¿no? Seguramente muchos conocen. Ha sido muy traducido, tiene una circulación en literatura muy intensa. El libro se llama Ante el tiempo y que reflexiona justamente sobre la fecundidad del anacronismo. No hay un tiempo, sobre todo en la filosofía, pero en la cultura en general, no hay un tiempo cronológico que desecha en el desván del anacronismo todo lo que ya pasó. Es lo que decía Marcelo recién. Es tiene que ser contemporáneo de alguien con quien no compartimos el tiempo, y que tiene que ser compañero con alguien con quien no hemos compartido el pan, no hemos comido juntos, en cierta medida, ¿no? Y esa pregunta me interesa. Didi Uberman, y cuento esto nada más, porque me parece que va a ser, muestra que todo de alguna manera está en movimiento, que el pasado no es una cosa que hay fija, sino que está permanentemente en movimiento. Y su reflexión sobre el tiempo y sobre el anacronismo le inicia, a ver si me recuerdo bien, y sabe contarla. Dice que estaba en un convento en Florencia con estos años. San Marco, y había un fresco del 480, sobre el cual había cogido río de tinta, digamos, se va a empezar la conversación. La historia era que sobre cada detalle había escrito, digamos, teorías, etcétera, una metodología muy profusa había lugar. Y cuando él pasa, se da cuenta que hay una parte del cuadro que no es menor, tiene 1,5 metros por 3 metros de fresco, sobre el que formaban parte, evidentemente, del fresco y sobre el que nadie había escrito. Y dice, ¿por qué no se vio esto? Porque efectivamente no se vio. Entonces dice, lo que pasa es que eso se puede ver a partir de que existe Jackson Pollock, que existe, ¿no? Porque esa parte, esa base fresco, son como manchas de pintura, ¿no? Entonces, es el futuro lo que revela el pasado, que está vivo, que está vivo, que no ha sido visto absolutamente, que ha sido agotado de su comprensión, porque es el tiempo el que vuelve y revela las palabras, ¿no? Y a mí me parece que con el pensamiento pasa lo mismo, y para Carlos Spinoza en este caso pasa también como lo mismo. Spinoza, además de ser un objeto académico, como cualquier filósofo, como cualquier escritor, que fuera, escritora, Spinoza puede ser alguien no solo a quien o sobre quien pensar, sino a alguien con quien pensar. Yo recuerdo ahí ese poema de Miguel Hernández, ¿no? Su maestro Ramón Siquet, que era quien le había enseñado Miguel Hernández, un campesino español analfabeto, le enseñó a leer y escribir. Lo canta Sarante. Dice Ramón Siquet, se acaba de morir, y
dice Miguel, ¿con quién tanto quería? No a quién tanto quería, que hubiera sido. Me parece un verso maravilloso. Entonces uno quiere con, piensa con, también quiere a y piensa a, pero ese con me parece que es importante. Y yo creo que ahí se cifra de alguna manera lo que significa estar acompañado por alguien. O ser un compañero de alguien, un compañero de alguien. Es que la situación del mundo de la vida nos perturba, las conversamos con ese espectro, si usted quiere, o con ese amigo que está ahí. No es fácil que eso suceda. A mí me pasa que sí, por eso me gustó. Es decir, yo trato de pensar el mundo, digamos, ¿no? Y lo hago, pienso porque me parece que este mundo, me parece que las coyunturas de las novelas tiene una gran potencia de comprensión de lo que es bueno, de la novela, ¿no? Bueno, y Spinoza es un filósofo de la, ¿cómo decir? Hay algo que yo siempre repito, y probablemente quizás en alguna otra charla que quizás la podéis ver, o algún texto que yo he escrito, pero lo voy a repetir porque quisiera empezar por algo. Y porque en el trabajo de Marcelo y en esta reunión que ustedes hacen, la palabra naufragio es una palabra muy importante. Ahora, muy importante, a mí me remitió inmediatamente a un libro de un autor alemán que murió hace un año, que se llama Naufragio con espectador. Que hace Blumenberg hace un filósofo que hace historia de la metáfora. Y tiene un método que es la metaforología. Entonces toma la imagen del naufragio. En la literatura, en la filosofía, porque es como si fuera un paradigma, ¿no? Está presente. Y Naufragio con el espectador se llama el libro porque él toma una página de un gran poeta, filósofo que se llama Lucrecio, que es quien transmite el epicureísmo, era un poeta romano, pero la obra de Epicuro se perdió casi toda, era un autor prolífico, lo que queda son restos, casi todo se perdió, pero se salvó por Diógenes Laercio, que hay un biógrafo de filósofo, y sobre todo por Lucrecio, escribió un poema que se llama sobre las cosas de la naturaleza, o sobre la naturaleza de las cosas, o sobre la naturaleza como quiera. Y toda la sabiduría epicureica y que Lucrecio fue leído por el proceso. Bueno, en el libro 2, en la primera página, dice Lucrecio que qué agradable, dice, podríamos traducir, que estar en tierra firme y ver que una nave llena de gente se va a naufragar, se va a pique. Dice Lucrecio, ¿no? Por eso naufragia con el espectador. Entonces uno dice que le pasó a Lucrecio, que le gusta que la gente se ahogue, que las naves se van a pique. Yo no tengo ningún perdón. Bueno, no era uno que se divertía con la muerte de la gente. Lucrecio, que me parece a mí, estaba haciendo una metáfora. Esa metáfora era, que también era una metáfora antigua, que es la tierra firme, que es la filosofía. Los filósofos siempre han creído, por lo que fuera, que piensan sobre tierra firme, y en cambio el mar ha sido siempre metáfora de las pasiones, de lo imprevisible, de las tormentas, y del inexorable naufragio de quienes viven, que son los no filósofos, ¿no? Los no filósofos viven en el mar y van a ser, están cedidos por tormentas de todo tipo. La idea de la pasión es la idea de inestabilidad, que no se tiene una expresión que es fluctuación, la fluctuación de la mente, esas son las pasiones, ¿no? Las turbulencias.
diciendo es, bueno, las formas de vida no filosóficas acaban en la fe. Se derrumban, se pierden. Hay un tácito, un gran elogio de la filosofía. Y hay metáforas parecidas en Platón respecto al tormento, las vamos a ver. Bueno, todo esto para decir que a mí me parece que Spinoza es un filósofo clásico, pero es un filósofo de la nave. No es un filósofo de la filosofía. Es decir, por eso a mí me gusta la expresión don de la filosofía, o la filosofía como bien común, que no tiene que ver con la estadística, ni con la masividad, ni con la complejidad, ¿no? Lo común no se explica por el número, en mi opinión, es otra cosa. La filosofía como bien común significa, ahí está, el don de la filosofía significa el don de la filosofía para la vida humana, para vivir bien, pero también, probablemente, el don de los filósofos hacia los no filósofos. Yo les quiero pedir disculpas por algo. Yo no hablo de lenguaje inclusivo, pero porque no puedo pensar. Pero siempre que diga lenguaje genérico, piénsenlo de manera inclusiva. Por lo tanto, la idea de don y de bien común me interesa, me gusta mucho. ¿Qué significa un filósofo en la nave? Un filósofo que está en medio de las tormentas, de las turbulencias, de las dificultades, con otros y otras, en el mar. Alguien que cree que la filosofía tiene una tarea, tiene algo que hacer allí. Que la filosofía está para que los seres humanos hagan uso de ella. ¿No? Bueno, en gran medida, no solamente Spinoza es un filósofo en la nave, como yo lo pienso, por lo menos, sino que también me parece a mí, y esto para sacarlo de un cierto espinozismo ideológico demasiado en circulación desde mi punto de vista, ¿no? Yo veo un filósofo de la adversidad, es un compañero de la adversidad. Digo esto porque en general se ha visto que la filosofía, se piensa en la filosofía Spinoza como una ética de la alegría y como una ética de la felicidad, cosa que es, indudablemente, ¿no? Vamos a entrar en... Ahora, si nosotros eso lo independizamos, lo desvinculamos de toda experiencia de lo negativo en la vida humana, que yo creo que es la matriz de los grandes conceptos de la ética de la beatitud, de la plenitud, de la media, se desvinculamos, que es un espinozismo que a mí me gustaría llamar ideológico. Un espinozismo banal, chabacano, para arriba. Un espinozismo de que se trata de ser, de tener la potencia todo lo que se pueda a costa de lo que sea y a costa de quien sea. Spinoza no dice eso. Spinoza parte de una experiencia del infortunio. Mencionaron la exclusión, la comunión, la puesta fuera de la comunidad. Él fue excomulgado a los 24 años, cuando aún no había escrito nada, y es un episodio histórico muy misterioso. ¿Por qué fue excomulgado? No vamos a entrar en eso ahora, pero la excomunión en el siglo XVII, en la comunidad judía en particular, significaba poco más o menos el fin del mundo, digamos. No era que la principal pertenencia de una persona del siglo XVII no era política, no era que era la ciudadanía, era la religión. Y para un judío ni cuento, que estaba en un país prestado. Entonces, no hay ningún caso que se conozca de anterior a Spinoza de alguien que era de una apóstata o de un excomulgado que haya salido de la religión para no entrar en ninguna otra.
conversos, de cristianos que se vuelven judíos, judíos que se vuelven musulmanes, pero no esto, porque era un salto a la nada, ya no judío para los judíos, no holandés o no ciudadano para los holandeses, no. Es muy raro lo que pasa con esa excomunión, ¿no? Y es algo que, si usted lee el texto que se conservó, el texto de la excomunión, significa no estar cerca de él, no asistirlo, no comer con él, no leer, no dormir bajo el mismo techo, etc. Lo es eso, como qué significaba para él. Y de alguna manera, sin mencionar eso, esta registros filosóficos son las primeras páginas de su primer libro, o lo que probablemente es su primer libro, que trataba la reforma del entendimiento. Y ahí comienza con la nueva experiencia. Dice una vez que la experiencia me enseñó que todo lo que veo, las cosas son vanas, son fútiles, las vanitas vanidades, ¿no? La cuestión de la vanidad de las cosas. En fin, cuando la experiencia me enseñó eso, hay que ver la experiencia enseña eso, un paso para que la experiencia me enseñe eso. Ese texto está escrito casi el mismo año, o un año después de la comunión. Bueno, me di cuenta que lo que mueve los grandes poderes de la vida humana son tres, son pasiones. Es básicamente la pasión por dinero, por la riqueza, por bienes, la pasión por los honores y por la dominación, y el placer, o la llama libido. Y eso es la vida, lo que antes llamamos la vida en el mar. ¿Por qué pasa con eso? Eso es una cosa que nos condena a una radical heteronomía. No controlamos ni el dinero, ni la honra o ¿cómo se dice? El honor de parte de los otros, de las otras, ni los objetos de atracción. Entonces, la investigación filosófica se propone preguntarse, pensar si hay algo, un bien, dice Spinoza con el lenguaje del siglo XVII, que no esté sometido a esta fluctuación, a esta imprevisión, imprevisibilidad radical y permanente. Bueno, lo llama Dios también esto, ¿no? O lo va a llamar Dios. Un Dios que hay que ver hay que ver el paso del Dios judío-cristiano al Dios naturaleza, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y ahí empieza la filosofía nace de una experiencia de infortunio. Personal y no solamente personal, porque Spinoza, uno de sus objetos de pensamiento en un libro muy importante que es el Tratado Teológico Político, es lo que él llama la superstición. Palabra antigua, ciceroniana, digamos. La vida superstición y estar arrastrados. La palabra es muy fuerte, que es como si algo lo agarran de los pelos y lo arrastran y lo atraviesan por las pasiones. Pero esto, cuando Spinoza habla de pasiones, no es sinónimo de vicio, ni es sinónimo de pecado. No hay pecado en esto. Esto es un pre-cristiano, pre-judío cristiano. Las pasiones son absolutamente naturales porque, y esto es muy importante pensar para, a mi opinión, para comprender lo que está diciendo, los seres humanos somos, Spinoza saca al ser humano del centro, de todo centro. De alguna manera es tributario de la tradición copernicana y browniana, de que estamos, porque no hay centro, ¿verdad? No es que estamos ni siquiera el ser humano está en la periferia de cosas, no hay centro. No solamente
humano, digamos, en el centro, tiene algún privilegio de ningún tipo, no es el centro de la creación, por ejemplo, que no hay ni centro ni creación. Y tampoco nosotros, cada ser humano individual, es el centro de nada. Esto es muy importante. Spinoza dice una frase para mí, somos una pars natura, una parte natural, una piedra, un animal, como tal. ¿Qué significa? Y toda su filosofía es sacar las conclusiones de esto. Fíjense que él está haciendo está pensando, está disputando tácitamente contra otro gran filósofo del siglo XVII, que es Descartes. Para quien, digamos, que empieza la experiencia fundamental de Descartes es el yo. Y ahí saca el mundo, saca a Dios, saca lo que fuera. Pero eso no comienza por el yo. Es más, ustedes leen su libro Fundamental de la Ética, el primero se llama sobre Dios. Dios ya vamos a hablar en otro caso. Pero lo importante es esto. El ser humano, cualquiera de nosotros, Spinoza va a decir, no es el centro, no es sustancia, es una modificación de la sustancia, es un accidente de la sustancia, es un modo de la sustancia. Y no es sujeto, no es una cosa que piensa, no es alguien autoconsciente que sabe lo que hace, que es dueño de sí, que se controla a sí mismo. Claro, vivir es, digamos, desencadenar procesos de subjetivación, no importa, pero comienza por no ser ni sustancia ni sujeto, sino como cualquier cosa, un modo. Lo llamo modo, un modo de la sustancia. Bueno, es un punto de partida que además, fíjense hasta qué punto es radical en esto. Ni siquiera tenemos experiencia de nuestro propio cuerpo de manera directa, ni de nuestra propia. La palabra que usa Spinoza es mens, no usa la palabra ánimo. A mí me sale decir algo, pero esto es importante, mens. Ni siquiera tenemos una aprehensión o una captación directa de nuestra propia mente. Solo en la medida en que nuestro cuerpo, nuestra mente, es afectado por cuerpos externos, porque no se llama causas externas. Si no hubiera causas externas, no tendríamos experiencias. Entonces, la situación sería esta. Una cosa antes de lo sé, de más está decir que me pueden interrumpir cualquiera, para lo que fuera, para protestar, para observar, para agregar, para. ¿No? Pero entonces, recién se decía que el mundo de Dios es complejo, y yo creo que lo es. Digamos, por ejemplo, quien medio de la ética sabe que hay una dificultad técnica. Sin embargo, a mí me parece que el pensamiento de Spinoza es a la vez muy simple. Es algo simple. Casi natural. Hay un autor francés que se llama Pierre Bayle, que escribió un diccionario teórico crítico, poquito después que se muere Spinoza, que era antecedente de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, un diccionario. Bueno, y la voz más larga de ese diccionario es la voz de Spinoza. Fue la vía regia por la que entró el espinozismo a Europa. Por ejemplo, Kant, Hume, leyeron el diccionario de Pierre Bayle, no leyeron directamente Spinoza. Bueno, y Pierre Bayle dice, muy curioso porque dice que Spinoza es lo más monstruoso que puede pensar en la mente humana, es una locura, cita pasajes enteros. Y al último dice, sin embargo, lo que Spinoza está diciendo lo dijeron antiguos formas de pensar en Japón, sectas en China, en la India. Entonces,
amigo, que se llama Fernando Bar, estudioso de la transmisión de ideas libertinas, dice que es una técnica para hacer contrabando del gnosismo de manera enmascarada, es decir, sobre actuar escándalo, poner las citas y al último decir, pero finalmente es la manera natural de pensar. Este pensamiento existe de que en tantas partes, entonces lo convierte en el artículo ese en un artículo escrito de manera reticente, es decir, como con dos niveles, ¿no? Pero lo que yo quería decir es esto, ¿qué es eso simple? No se dice de manera contraintuitiva, por ejemplo, toda la manera filosófica antigua de pensar hay una pluralidad de sustancias. Cada cosa es una sustancia que tiene accidente. Por ejemplo, esta mesa es una sustancia, un compuesto de materia y forma, cuyo accidente es cuadrada, que es negra, ¿no? Etc. Hay una pluralidad de sustancias. Es lo que vemos en el mundo, encontramos con sustancias. Spinoza dice que esto no es así. Primero que ha hecho una reducción importante de Descartes, porque para Descartes ya el mundo de lo que se llama la extensión es todo ese mundo una sustancia, y cada cuerpo es una modificación de la sustancia. Ahora, para Descartes, cada alma es en sí misma una sustancia. Sí, había reducido la pluralidad de la sustancia drásticamente, pero aún había un pluralismo sustancial. En cambio, Spinoza, por razones no la vamos a hacer aquí porque llevaría mucho tiempo, no viene el caso, dice, en realidad no hay muchas sustancias, sino solo una sustancia, que lo llama naturaleza o lo llama Dios. Y todo lo que nosotros vemos, las cosas, las ideas, no son más que modificaciones de esa sustancia única, pero no son sustancias, son modos. Ser un modo significa ser en otro, en este caso ser en otra. Ser en, es decir, no poder explicarse por sí misma, no ser en sí mismo, ni comprenderse por sí mismo. Comprendemos por otro. Somos íntegros, en Dios. Con lo cual, acá, en todo este desplazamiento de la centralidad del ser humano en múltiples sentidos, hay habría que sumar la filosofía de Spinoza a la famosa idea narcisista, ¿no? Que empieza con Copernicus y con Darwin, en fin, Freud, por ejemplo. El ser humano desmonta, va a ser una parte, igual que todas las partes de mi ser, ¿vale? Que no se explica por sí mismo. Que tiene en común, uso la palabra como cierta vacilación, pero no puedo. Tiene en común algo que no es algo, precisamente no es algo, porque si fuera algo sería un modo, que lo llamo sustancia, no es Dios, que sería como lo muestro provisoriamente así, lo como absoluto. Somos parte, también la palabra parte es complicada, de lo mismo. Un filósofo inglés, después del siglo XVIII, inventó una palabra que Spinoza no usa nunca y que probablemente algunos dicen que es inapropiada para designar la filosofía de Spinoza, pero él inventa para designar la filosofía de Spinoza, que es la palabra panteísmo. ¿No? Panteísmo. Panteísmo significa que todo es Dios. Probablemente, ¿no? Pan significa todo, y Dios. Uno puede decir, Spinoza no dice exactamente que todo es Dios, pero yo no soy Dios. Ni ninguno de ustedes también puede decirle que Spinoza es Dios. Sino lo que dice es que todos somos en Dios. Por eso algunos comentadores han propuesto inventar la palabra panteísmo, que decir pan en teísmo. Somos en Dios. ¿Qué significa? No ser el centro, ¿qué significa? Ser en Dios. Explicarse por Dios, alojar de alguna manera la potencia divina.
no somos dueños de nosotros mismos, que no nos explicamos por nosotros mismos. Ahora, eso que se llama Dios, o naturaleza, es algo que no es algo. Yo diría lo siguiente, que hay que pensar así como una radical indeterminación. Indeterminado quiere decir que no tiene límites. Puede ser un sinónimo infinito, ¿no? Estamos en pleno barroco. Por ejemplo, yo pensaba que hay algunos trabajos, no hay ningún documento que pruebe un conocimiento mutuo de Spinoza y Rembrandt. Vivían muy cerca uno del otro, en el mismo barrio, Rembrandt vivía en el muy bien. La experiencia de Rembrandt en lo oscuro, en el infinito, no hay límites. Pero es probable que sea desconocido. Tanto con Rembrandt, sí, tanto con Rembrandt. Bueno, que la sustancia sea infinita o indeterminada, radicalmente indeterminada, significa que no podemos tener una experiencia empírica de la sustancia. No que la sustancia está por ahí, que yo voy caminando y toco la sustancia. Si quisiéramos pensar, hacer contrabando y pensar esto que Spinoza está diciendo desde una posición, por ejemplo, heideggeriana, diríamos, la sustancia no es. Hay una diferencia ontológica entre la sustancia y los modos. La sustancia no es un modo, es decir, no es una determinación, no es algo que podamos tocar, que podamos representar, solo puede ser pensado. ¿Se entiende esto? No es una determinación. Nosotros podemos experimentar empíricamente los cuerpos y las ideas. Las ideas podemos experimentar con los modos, pero no la sustancia. Eso, común, absoluto, es lo que los modos son. Si ustedes quieren una nada, fíjense que hay algunas lenguas, como el francés o el italiano, no el español, ahí no el castellano, nada en francés dice néant, que significa no ente. No ente. Nada. En italiano se dice niente. La nada, como lo otro del ente, no es una simple vacuidad, por decir así, es una indeterminación. Desde ese punto de vista que podemos pensar la sustancia como la nada del mundo, ¿no? Pero ahí, ahora muy lo interesante es la sustancia no es algo que esté en alguna parte, no, o lo que Spinoza llama Dios, o naturaleza, no es una persona. El tránsito del Dios judío-cristiano al Dios naturaleza Spinoza es que la sustancia no es sujeto, es decir, no es una persona que cree, por ejemplo, que es omnipotente, que es omnisciente, que crea el mundo, que ama, nada de todo eso. ¿No? Es radical indeterminación que solo puede ser creencia, y que filosófica no es sujeto, quiere decir, y que está constituida, se va siguiendo. Pero me pueden interrumpir porque esto no sé si. Voy a decir una cosita técnica más y después vemos cómo. Está constituida, ya la sustancia es infinita. En Spinoza, la filosofía de Spinoza hay tres cosas, ¿no? Tres palabras que ponerlo comprender su punto lógico. Sustancia, ya la dijimos, modos y atributos. Entonces, para la filosofía, ¿para qué la resignifica? Los atributos son infinitos, pero no en un sentido numérico, vamos a ver. Y nosotros tenemos experiencia de dos atributos, lo que se llama pensamiento y lo que con Descartes llamaba extensión. Por ejemplo, los cuerpos son una modificación del atributo extensión. Son un modo del atributo extensión que expresa la esencia de la sustancia. Las ideas son una modificación del atributo pensamiento. Y el ser humano es, dice Spinoza, idea de cuerpo. No es nada más que idea de cuerpo. Cuando dice idea es un conjunto de ideas. La mente es un conjunto de ideas del cuerpo. Ahora, ¿qué significa? Vamos a tratar de ver qué significa esta frase.
otra idea de juego me parece que puede ser sobre el que podemos conversar. Ustedes saben, Descartes deja la filosofía frente a un problema enorme que la filosofía no resuelve, un problema solo filosófico, sino también psicológico, antropológico, por decir así, muy grande, ¿no? El viejo problema de la relación del cuerpo, vamos a llamar alma por comodidad, ¿no? Para Descartes el ser humano es dualista, dual, ¿no? Que tiene un cuerpo y tiene un alma. El problema es cómo hay una relación entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo se relaciona el cuerpo y el alma? Es un problema enorme para Descartes, porque filosóficamente algo de una naturaleza no puede producir efectos en una cosa de una naturaleza diferente. Por ejemplo, una idea, ¿cómo es una idea puede producir efectos en un cuerpo y un cuerpo puede producir efectos en una idea al revés? Yo siempre recuerdo que una vez mi hijo vio un niño me dijo: Paco, ¿cómo puede ser que yo piense que quiero tomar agua y la mano vaya y agarre el vaso? Ese es el problema de Descartes, por supuesto. Si tenés que ser más grande que Descartes para no solucionarlo, pero es un problema. Y efectivamente, porque ese es el problema de Descartes. ¿Cómo puede el alma darle una orden al cuerpo si no tiene nada que ver con él? ¿Por dónde pasa esa orden? ¿No? Descartes dice: hay una glándula, que es la glándula pineal, donde para hacer disecciones animadas, ¿no? Un neurobiólogo que se llama Damasio escribió un libro que se llama El error de Descartes. Bueno, pero hay diferencias. Y aquí no se dice, dejemos esto acá, dice una cosa. ¿Qué es lo que dice? Querido Descartes, quería decir, no hay ningún problema donde vos ves un problema. No lo dice así, ¿no? Estoy inventando. Porque tiene una frase que dice: esa sustancia o Dios se expresa de manera necesaria. Es decir, Dios no es libre en el sentido de albedrío, hacer lo que quiere, sino que hay una ontología, se llama de la necesidad. Se desarrolla como la naturaleza, necesariamente. Nosotros, seres humanos, por ejemplo, tenemos una mente limitada, no podemos pensar completamente en la secuencia de causa y efecto, por lo tanto, experimentamos las cosas como contingentes, como pudiendo ser un ser. Eso genera paz, genera miedo, por ejemplo. Pero no porque las cosas puedan ser un ser, porque se desarrollan necesariamente. Bueno, y en esa ontología de la necesidad, que no se dice, en la parte 2 tiene una proposición que dice: el orden con relación a las cosas, es decir, todo lo que sucede en la extensión, es el mismo que el orden y conexión de las ideas. El orden y conexión de las cosas es el mismo que el orden y conexión de las ideas. Es decir, no hay ninguna vinculación entre las ideas y las cosas, sino que lo que sucede necesariamente en el mundo de la extensión, de la materia, todo el sistema de causa y efecto, es el mismo que el sistema de causa y efecto que sucede en el atributo pensamiento. Esta idea da lugar a que un filósofo contemporáneo, Spinoza, se llamaba Leibniz, inventa una palabra que Spinoza no conocía, que es la palabra paralelismo. Es decir, en principio no habría ninguna relación entre los distintos atributos porque no es filosóficamente concebible que haya, pero todo sucede paralelamente del mismo modo, según la misma secuencia, el mismo orden, en cada uno de ellos. Entonces, si pensamos en estos términos, sería así: no es que mi mente le dé una orden a la mano para que busque el vaso, sino que el cuerpo va con lo que sucede en el mundo de la extensión autónomamente y sucede lo mismo en la mente. Eso sería el paralelismo. Ahora, hay un único problema con esta teoría del paralelismo, y es que está mal, y
que Leibniz genera una interpretación del espinozismo de siglos. Desde mi punto de vista, no. Spinoza no dice que cuerpo y alma o el pensamiento y la experiencia son cosas paralelas. Pues estaría reintroduciendo la dualidad donde no era. Dice una cosa muy radical. Dice que pensamiento y intención son lo mismo. Dos cosas paralelas que no se unen o que podrían unirse, ¿no? Son lo mismo, visto desde dos perspectivas diferentes. Lo expliquemos en el caso del ser humano. El ser humano es idea del cuerpo. Así lo voy a definir aquí. Pero es lo que dice, no es que esté por una parte de la mente, por otra parte del cuerpo, que pasa lo mismo, pero no se toca. No tanto que si por otra parte no existe. Spinoza dice, cuerpo y alma son lo mismo, ya sea visto desde la perspectiva del tributo pensamiento, ya sea visto desde la perspectiva del tributo intención. No hay dualidad como pensaba Descartes. Y otra cosa también interesante para pensar, la diferencia entre los infinitos atributos, esa infinitud, no es una infinitud matemática, numérica o cuantitativa, no es un infinito que los filósofos matemáticos llaman un infinito potencial. El número y la matemática solo se aplican al mundo de los modos. Por ejemplo, en esta sala hay 5, somos 50, somos 4, ¿no? Y nos diferenciamos numéricamente. Pero a nivel ontológico no se aplica el número, sino que la diferencia entre los atributos es cualitativa, pero no cuantitativa. No son diferentes numéricamente. Ni siquiera se puede decir que la sustancia es una. Porque el número es un número. Y lo que es infinito o indeterminado radicalmente no es un número. Ni una totalidad. O sea, pensar significa cuidarse de transponer la imaginación, el número de una cuestión imaginaria, a la cuestión ontológica, al plano ontológico. Entonces, pensamiento y expresión son lo mismo, que se expresan, el concepto de relación es un par de distintas maneras. Eso sería para digamos, ¿qué es un modo? Un modo es. Tenemos tiempo, ¿no? Puedo decir una cosa más, por hecho. ¿Qué hora es? 25. Era 25. No, estoy por el lado de las 11. Bueno, pero para poder comer, me faltan 25 minutos. Bueno, digo una última cosa y después estamos en medio de otros de otros. Somos una parte infinitesimal de la naturaleza y somos permanentemente afectados por otros y afectamos también. Nosotros estamos por que es un afecto. Un afecto significa que hay la experiencia de un efecto producido en nosotros por una causa externa. Por ejemplo, este negro. El negro es el efecto de la luz, una superficie que produce la iluminación del negro en la retina. Pero la mesa no es negra. Somos afectados físicamente nosotros. Y lo que pasa con todos los modos, hay una circulación ininterrumpida de afecto. Nos estamos afectando permanentemente. Y esa exterioridad que nos afecta es incontrolable para nosotros. O controlar solo una pequeñísima parte, ¿no? Y entonces cuando algo nos afecta sin que nosotros podamos pensar de qué modo, sin que nosotros podamos explicar nuestra afección por la causa que nos afecta, estamos siendo pasivos, dice Spinoza también. Es decir, experimentamos lo que llamamos una pasión. Una pasión no es más que un afecto pasivo. Que puede ser alegre o triste, por ejemplo, si esa afección nos es favorable, vamos a experimentar un incremento de deseo. La esencia del ser humano, que no se lo llama, con muchas palabras significa lo mismo: conatus, potencia, deseo, en la obra política derecho natural.
Es lo mismo, una singularidad, una fuerza de vivir, que no es más que una parte infinitesimal de la potencia infinita de Dios, de producir infinitas cosas en infinitos mundos, que es en sí misma indeterminada, la nuestra es determinada, porque somos en Dios. Determinamos eso que es indeterminado infinitesimalmente. Ahora, no hay una armonía preestablecida entre los seres y las cosas. Vamos a ser afectados de buena manera y de mala manera. Finalmente vamos a perder la partida porque nos morimos. ¿Qué es morirse? Morir significa que somos saturados por un conjunto de afecciones que hace que nuestra vida se vuelva, nuestra potencia, nuestra vida como potencia de ser, se vuelva incompatible con el resto de las cosas. Por lo tanto, morimos. Mi pregunta es, ¿por qué a Spinoza le interesa lo infinitamente pequeño y no lo infinitamente grande? Él, no sé si no le interesa lo infinitamente grande también, pero efectivamente es así. ¿Sabes qué es Julia Lente, no? Julia Lente, para ganarse la vida, porque uno es común que viene de algo, pero también por interés científico. Por ejemplo, Huygens también Julia Lente es muy contemporáneo, una polémica sobre óptica, pero no por cuestiones precisamente económicas, en su caso Leibniz. Leibniz no murió porque empezó la óptica. Huygens sí murió, por máquina, no por la máquina. Y es verdad, estamos en un momento que es un momento de revolución de la óptica, de los telescopios, de los microscopios, y toda la teoría de la imaginación que tiene que ver con los afectos. Spinoza es una teoría muy vinculada a la cuestión de la óptica, a esa revolución científica que se produce. Y Spinoza producía lentillas para microscopios, no para telescopios. Uno puede decir, ahí había un interés en lo pequeño. Por ejemplo, la metáfora del gusanito de sangre, que piensa que no es capaz de imaginar de que hay algo fuera de la sangre, nos pasa lo mismo a los seres humanos como que ese gusanito. Son todas cosas que tienen que ver con la pequeñez. Hay hago un paréntesis acá. Tampoco hay ninguna prueba de que Spinoza se conocía con otro gran pintor del siglo XVII, que fue Vermeer. Nació en el mismo año y murió en el mismo año, 1622, un año después. Él vivía en Delft, pero es muy cerca. Y ahora salió un libro que es conjetural, no más literario, pero que es muy interesante, que dice que hay un personaje que era amigo de Vermeer y amigo de Spinoza, que se lo pasa como padre de microbiología, y que usted sabe que Vermeer se dice que pintaba, se populariza en el siglo XVII lo que se llama la cámara oscura, que es una lente que se ponía y que se iluminaba y se reflejaba, y por tanto, mucha gente dice que no es posible, un cuadro de Vermeer son chiquititos, son pequeños, ver tal grado de precisión si no fuera con esta lente. Bueno, lo que este autor dice es que las lentes que usaba Vermeer para el cámara oscura salían del taller Spinoza. No lo sé. Pero efectivamente no hay en Spinoza, no hay en Spinoza nada que tenga que ver con lo astronómico, ¿no? Y sí se dice de un cálculo infinitesimal, probablemente sea apócrifo, todo se va a hacer cuenta, había un interés, pero de todas maneras lo infinito con Spinoza abarca también eso. Bueno, así conversamos un poquito de lo que iba a decir. Para Spinoza, lo que él llama la exterioridad no es siempre favorable. La ética es simplemente activar una potencia de pensar y una potencia de actuar que es la misma. Es la misma. Tiene una frase que a mí me parece tremenda. Dice así: quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene una mente cuya mayor parte es eterna. Eso es tremendo, ¿no? La mayor parte es eterna. La eternidad de Spinoza no es un tiempo infinito, es lo otro de tiempo. Por ejemplo, la sustancia, el tiempo es una imaginación humana. Es decir, no hay realmente tiempo. La sustancia no está en el tiempo y nosotros
veces deducimos, razonamos, sentimos, pero ¿qué es experiencia de eternidad? No lo vamos a posible. Pero lo importante es no pensarlo como un tiempo infinito, como una forma de tiempo, sino como lo otro mismo. ¿No? Pensar por el tiempo, para él, como él lo consigue. Y entonces, bueno, la ética, además de esa experiencia de eternidad, además de reducir las pasiones tristes en particular, porque hay otro problema que es más político, es muy importante, que reducir básicamente dos cosas: el odio y el miedo. El odio y el miedo, que son naturales, son constitutivos de la sociedad, ¿no? Pero se trata de ahí de un experimentalismo, casi un existencialismo, de estar con otros y con otras, para formar composiciones que, en lugar de generar comunidades de odio y de miedo, genere un incremento del deseo, de la potencia del corazón colectivo, de la potencia para, no sabemos qué es lo que puede, hasta dónde se puede desarrollar esa potencia, pero bueno, eso es lo que produce lo que logra la filosofía y lo que logra la política, en mi opinión, para Spinoza, ¿no? Entonces, y la ética entendida como arte de combinar encuentros que no descompongan mi deseo, mi constitución como individualidad, como singularidad, sino que se compongan con ella para producir novedad, para producir y para extender justamente el deseo en lugar de reducirlo, minimizarlo, de entristecerlo, de pequeñecerlo, como quiera llamarlo. La ética es un arte del encuentro. Bueno, así que bueno, muchas gracias. Problema de haber dicho tantas cosas me han salvado, como acabo de decir. Pero bueno, para abrimos algunos comentarios, si les parece, algo. ¿Querés que te acerquemos el micrófono? Eso para que más amable para. Quiero saber si entendí bien. Yo noté algo como que los modos, o sea, la matemática lo relacionaba con algo más de los modos y algo más cuantitativo, pero que los atributos hablaba de algo más cualitativo. sí. Y en cuanto a atributos, bueno, hablando de alma y cuerpo, entonces de alguna manera ubicar lo que sería el cuerpo, la existencia, en lo que sería más cualitativo, que no tanto cuantitativo. ¿Estaría bien eso? Bueno, para cerrar, después hoy escuchaba un podcast sobre él y Spinoza, y que hablaba de que en sus libros como que todo el tiempo intentaba hablar de manera matemática, o que al menos le interesaba como hablar de manera matemática con el lenguaje matemático. Nada, todos esos datos como se podrían relacionar. Vamos a ir más y vas hilando. Hola, me gustaría saber o preguntar un poco a esta última idea que mencionaste sobre la novedad, porque me gusta pensarla en cercanía con otras ideas que estoy compartiendo, porque en general la novedad se piensa con la idea de tiempo y del infinito numérico, ¿no? Como algo novedoso secuencialmente o novedoso en relación a lo nuevo. Y nada, me parece que esa idea del sentido común de la novedad está lejos de lo que veníamos pensando. Me pregunto cuál es la idea de producir novedad de la que estamos hablando en Spinoza. Yo quisiera como, si se podría, ¿no? Hablar, mencionar algo relacionado a algunas cosas que circulan, creo que en esta facultad o son algunos de los temas que nos interesan, como poner el deseo, que recién
hablaba, ¿no?, del conatus, ¿no?, eso que dice perseverancia en el ser, se podría decir algo más de eso, pensarlo quizás no tanto como mi deseo, sino como flujo, me parece que podría estar cercano, ¿no?, que a veces no se impotentizan, o se endurecen a partir de pasiones, ¿no?, luego de la ira, y a veces no están más abiertos o amorosos, ¿no?, no sé bien esa relación con las pasiones. También poder pensar algo de la esencia, que quizás ahí, ¿no?, la esencia, como pensamos comúnmente, me parece que Spinoza podría acercarse, ¿no?, a que la esencia es la potencia, ¿no?, de la cosa. Sobre eso que se podría llamar pulsión de muerte, que Spinoza ni lo nombra, pero nos interesa y creo que está muy lejana, ¿no?, la idea que tenemos acá acerca de la pulsión de muerte con lo que podrá pensar Spinoza. Y quizás algo de estructura, que tampoco lo nombra, ¿no?, pero me parece que no sé qué es una estructuralista, ¿no? Bueno, eso. Todo esto en un minuto. En todo caso nos quedamos hasta que vengan a echarnos, me parece que van a venir igual a las 11. No, que me parece que está muy interesante ustedes. Había hay más manos, pero bueno. Podría empezar por la última, y vamos haciendo a la revés. Digamos, el gran lector de Spinoza en el siglo XX es Althusser, que se lo tilda se lo encasilla en el estructuralismo. Pero ¿qué es lo que le importa a Althusser de Spinoza, del modo de esta idea de sustancia como proceso sin sujeto, como sin origen, sin fin, sin tema, sin trascendencia, sin sujeto, ¿no? La metáfora del tren en marcha. El filósofo materialista es que sube un tren que no sabe de dónde viene y no sabe dónde va. El idealista te pregunta dónde viene, dónde va. Bueno, eso le interesa mucho la idea de sustancia porque no resulta. Spinoza destrona, como todos los filósofos del 17, causas finales, lo que Aristóteles llama causas finales. O sea, una cultura mecanicista, por decirlo así. Y eso es muy importante. Es un Dios que produce infinitas cosas, en infinitos modos, para nada, por pura generosidad ontológica. Esta palabra sería interesante en otra ocasión. La palabra generosidad es muy importante. El Spinoza cree en la ética y en la ontología. Pero sí, Althusser sería la persona. Después, efectivamente, no hay pulsión de muerte. Toda cosa quiere seguir siendo, quiere perseverar en el ser. Para Spinoza la muerte viene siendo el muerte. ¿No? No morimos porque hay una causa externa que es incompatible con esta relación de movimiento y reposo, que así define la identidad, la descompone. ¿No? Por ejemplo, si ingerimos un veneno, el veneno no es ni bueno ni malo, es una sustancia natural, incompatible, cuya relación es incompatible con el mundo. Y es más poderosa en el día, por eso lo descompone. ¿No? A diferencia de un alimento que en vez de descomponer se compone con un sistema de relación y lo mantiene, lo desarrolla, lo incrementa. Trata de eso, digamos. Ahora, no hay pulsión de muerte en Spinoza y más bien hay un deseo de ser y de seguir siendo. Fíjense que tanto Freud, pensando como Hegel, por ejemplo, que es una dialéctica, para Hegel la muerte viene de dentro. La muerte no viene una manera metáfora, como por ejemplo, toda cosa quiere no ser lo que es, toda cosa se odia a sí misma, quiere dejar de ser lo que es, arremete contra el límite, ese trabajo del infinito, ¿no? Hegel, y por lo tanto ser otro u otra, dejar de ser. Pero eso viene de dentro, no de fuera. Por ejemplo, yo siempre digo que un ejemplo bueno para esto, para comprender esto, dice que es lo que un discípulo suyo, poco después, se llamó Marx, hijo del capitalismo. Lo mismo que funda el capitalismo es lo que lo va a destruir, ¿no? Que es el trabajo, la clase de los trabajadores que producen el capital, pero que se desarrolla en un momento que desde dentro del capitalismo, pum, arremete contra el límite y se pasa a otra cosa. Ese sería, la muerte viene de dentro de algo, de una realidad.
sí mismo, acordarse muerte, no es algo que venga del deseo, para Spinoza, sino que es un conjunto de causas externas que producen eso, un agobio emotivo, afectivo y demás, que lleva a eso. Pero no viene de esto, viene también después. ¿No? Voy a explicar rápidamente. Efectivamente, la esencia es el deseo, es la potencia, es el conatus. La esencia para nosotros es singular, no es universal, como para Aristóteles, como para la filosofía clásica. La cuestión de la novedad es una cuestión interesantísima, que a mí me parece que, y dificilísima también, porque si hay ontología de la necesidad, si no hay contingencia, ¿qué quiere decir novedad? ¿Qué quiere decir nuevo? Nosotros decimos que, por ejemplo, que la sustancia no tiene fines, pero la vida humana sí es intencional. Sí, por fin, por eso extrapolamos a la ontología una cosa que es puramente imaginaria, no es. Lo mismo pasa con la cuestión de la novedad. La cuestión de la novedad es algo de la imaginación, pero en Spinoza no es negativa solamente, y que consiste en una ruptura de la repetición, podemos decir así, ¿no? Algo que compone deseos y que genera algo que no estaba dado previamente. Eso por la política, por ejemplo, ¿no? O la literatura, o el arte, o la filosofía, lo que se quiere. Eso sería la novedad, pero es una palabra que no está bien precisada en efecto, ¿no? Esa persona. El método matemático, el modo geométrico que decía Spinoza en la casi ética de mostrar la manera de los geómetros, era una manera que viene de Euclides, de los elementos de Euclides, que es una forma de exposición. Yo no creo que sea esencial para el pensamiento, pero sí para la ética, como obra de arte, como una obra de arte, no es escindible el contenido de la forma, ¿no? Pero sin embargo, la idea, de hecho, escribió otro libro que se llama Breve Tratado, también mucho más rudimentariamente dice lo mismo que la ética, pero de una manera no geométrica, ¿no? Y el tratado teológico político no está escrito de manera geométrica, y el tratado político tampoco, o sea, es la ética. Y una exposición de la filosofía de Descartes. Descartes también escribió de manera geométrica. Era la incorporación para la claridad del pensamiento de la matemática como manera de exhibir y de formular una idea. Lo otro es eso, digamos, la sustancia no es uno, los atributos no son dos, ni son muchos, no aplicar la imaginación cuantitativa a nivel ontológico, y a nivel de los modos, como nosotros solo hay en los modos, las modificaciones pueden ser muchas, pueden ser 2, 3, 50, etc., ¿no? Pero tampoco la extensión es una. La extensión que ha sido modificada por cada uno de nosotros, ¿no? Sino que es indeterminada. No se aplica también a ella, tampoco a ella en concreto, ¿no? Sería más o menos eso. Si te entendí bien la pregunta. Cerramos en eso. Porque está la persona. Sí, el compañero no docente, o no profesor que se tiene que tomar el tren. Así y me da como cierta culpa. Así es.